Gracias, Jesús. Te amamos. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Gaby. Se sumó al área en este tiempo, así que estamos contentos. ¿Sí? Estamos contentos. El Señor añade. Amén. Así que bueno, ahora sí, pueden tomar asiento. Yo quiero darle la bienvenida a la iglesia, a toda la iglesia, y a los que nos visitan también, a los que están por primera vez, a los que están por segunda vez y a los que vienen siempre. Sean todos muy bienvenidos, sean muy bendecidos. Y escuchaba con atención lo que decía Cecilia y lo que veníamos orando el miércoles también. Esto es un paréntesis que voy a hacer. Con respecto a estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, entendidos en los tiempos. Hoy escuchaba el noticiero y después leí algunas noticias en internet y decía que habían estado citando a pastores para transmitirles, creo que en Estados Unidos, para transmitirles que se habían abierto información que antes era secreta, pero que ahora estaba abierta para todos, y que habían convocado un grupo de pastores para decirles que preparen a la iglesia porque en realidad se había confirmado que había vida extraterrestre y qué sé yo, cuántas cosas más. Yo digo, Señor, que en la iglesia nadie se mueva de lo que dice tu palabra. La palabra de Dios es eterna. Pasará el cielo y la tierra y su palabra no pasará. Así que estemos entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos peligrosos, tiempos de confusión. Son tiempos raros los que estamos viviendo. Son los últimos tiempos definitivamente. Pero iglesia, más que nunca, orando, clamando, leyendo la palabra. Aquel que conoce la palabra no va a ser arrebatado, no va a ser confundido porque va a tener la palabra ahí fresca, Dios hablándole, el Espíritu Santo actuando en su vida. Amén. Lo comento porque hoy lo escuché y me llamó la atención y digo, y muchos pastores hablaban también respecto a esto. Se ve que fue muy reciente y no estaban preocupados, pero sí aconsejaban, estén atentos, porque dice que sugerían que estos seres extraterrestres venían a decir que no había Dios, que ellos eran aquellos que habían comenzado con la vida aquí. Un montón de situaciones. Miren, pero yo no lo quiero confundir, simplemente quiero que usted esté atento, que esté orando y que no se mueva de lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Así que aquel que está firme en el Señor y en su palabra no va a ser confundido. Pero es importante que estemos firmes, afirmados en su palabra. Amén. Y ahora sí, quiero compartir con ustedes brevemente una palabra, esta palabra que está en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Creo que está. ¿Sí? Amén. Y dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto se lo dice el Señor, ¿a quién? Al apóstol Pablo. Claro que sí, al apóstol Pablo. Pero para poder entender por qué le dice esto, tenemos que entender el contexto. Porque todo texto sacado del contexto termina siendo un pretexto, se puede usar para muchas cosas. Entonces entendamos el contexto. ¿Por qué Pablo le dice esto, le pide algo al Señor y el Señor le responde de esta manera? Y yo quiero leer rápidamente algunos versículos más. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 12 hasta el 10. Déjeme que yo se lo lea. Y dice así, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo.
Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si yo estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún ser humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no lo voy a hacer. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es un poco el contexto. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Allí había una gran expectativa y estaban asombrados de los milagros, de los prodigios, de los dones manifestándose. Y evidentemente se habían levantado falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas en ese lugar que se jactaban de todo esto. Y Pablo decía, si se tienen que jactar, yo podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Porque él habla ahí, yo no quiero jactarme de lo que yo viví, porque de verdad yo hace 14 años tuve una experiencia maravillosa con Dios. Dios me lleva hasta el tercer cielo, pero no puedo contar lo que allí viví, decía Pablo. Pero si lo cuento no estoy mintiendo, es verdad, yo lo viví. No sé si en el cuerpo, no sé si en el espíritu, pero yo lo viví. Yo experimenté eso, pero no lo voy a hacer, no me voy a jactar de eso. Es decir, Pablo decía, yo también podría, si quisiera, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Es más, semejante revelación viví, decía Pablo, que Dios tuvo que mandarme un aguijón en la carne para que no me volviera orgulloso. Dios lo cuidó y dice que le envió allí un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, que no se sabe exactamente qué era lo que él tenía. Algunos consideran que era un problema físico, otros creían que tenía un problema en la vista, porque en Gálatas vieron que dice, miren con cuán grandes letras estoy escribiendo, y era porque él evidentemente tenía un problema en la vista, pero no hay certeza de que en qué consistía ese aguijón, ese problema, esa espina de la cual habla Pablo. Pero dice allí que tenía un propósito. Dice que 3 veces le había pedido al Señor que lo sane y Dios no lo hizo. Dios no le quitó el aguijón. Solo le dijo, mi gracia es todo lo que vos necesitas. Mi gracia es todo lo que vos necesitas y mi poder actúa mejor en tu debilidad. Antes él mismo había reconocido. Así que para impedir que me volviera orgulloso con todo lo que viví, me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y vieron que ahí para comprender todo esto es necesario ponernos en contexto de qué era lo que se estaba viviendo y por qué Pablo decía lo que decía. Pero aquí cuando vemos muchos de los principios del reino son como paradojas, ¿vieron? En realidad son paradojas, porque aquí dice que cuando soy débil soy fuerte, eso es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una idea, es una frase o situación que parece contradecir la lógica, la opinión general de todo el mundo, parece que va en contra de eso, el sentido común, la opinión general, pero que al analizarlo, uno analiza la paradoja y encuentra que hay una verdad oculta o profunda, ¿no? Y proviene de una palabra del latín, no sé si es importante, pero se la dijo,
paradoxa, que significa contrario a la opinión común. Jesús hablaba así, ¿no? Usaba paradojas, la palabra del Señor. Por ejemplo, una paradoja, el que pierde su vida la ganará. Opa. Eso es una paradoja, por ejemplo. El mayor es el que sirve, el más importante es el que sirve. Son cosas que no es el común, el pensamiento común de la mayoría, pero que tienen un mensaje, hay una profundidad en eso. Y aquí el Señor usa esta paradoja para poder hablarle a Pablo, ¿no? Y cuando el apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara su aflicción, ese aguijón, le dijo, te basta mi gracia. Y me encanta esta versión que leíamos recién, la Nueva Traducción Viviente, que dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Y créame que de verdad la gracia de Dios es todo lo que necesitamos, su gracia en nuestra vida. Y después aclara el Señor, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Vaya pensando, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana, porque es allí cuando Él manifiesta su gracia y su grandeza. En mi debilidad Dios se hace grande, Dios se hace fuerte, cuando soy débil. Porque cuando yo me creo fuerte, no le doy lugar para que Él esté obrando, porque yo puedo, es con mis fuerzas, es con mi gracia, es con mi poder. En cambio, cuando nosotros nos consideramos, y ser débil, ¿qué es ser débil? Es conocer y reconocer y aceptar y declarar que te necesito, Dios, que yo solo no puedo. Cuando el pueblo de Dios se expresa de esta manera, siente de esta manera, le habla al Señor de esta manera, Dios obra con poder, Dios manifiesta su gloria, manifiesta su grandeza y su gracia sobre cada uno de sus hijos. La negativa de Dios a la petición de sanidad de Pablo resultó ser una bendición, ¿no? En la vida de Pablo, porque en realidad Dios sabe por qué, Dios sabe el porqué de todo. ¿Por qué no le da lo que no le da? ¿Por qué le da lo que le da? ¿Por qué le quita lo que le quita? ¿Y por qué permanece algo, aun cuando la persona le está pidiendo que se lo saque? En el caso de Pablo, Dios conocía el corazón de Pablo. Por algo le dejó el aguijón en la carne. Y el mismo Pablo dice, para que no me volviera orgulloso ante semejante experiencia que había tenido. Así que hay un comentarista que explica que el aguijón impidió que Pablo se imaginara a sí mismo como un superhombre espiritual y le reveló su debilidad humana a pesar de las extraordinarias revelaciones. El aguijón mantuvo a Pablo, piénselo, el aguijón mantuvo a Pablo pegado al Señor en confianza y seguridad. Su seguridad no estaba puesta en él, sino en el Señor, en la gracia de Dios obrando en él. Pablo dejó de protestar de su situación y comenzó a alegrarse, a emocionarse, a jactarse e incluso a complacerse en su debilidad, porque entendió, Señor, cuando yo entiendo que no puedo, solo no puedo, vos te haces fuerte en mí. ¿Cuántas veces hemos cantado, quebranta mi corazón? Yo quiero menguar para que crezcas tú, ¿o no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Así que este aguijón, este problema, esta situación o enfermedad que Pablo estaba atravesando hizo que él permaneciera en confianza y en seguridad, pegadito al Señor. Él comenzó a alegrarse y a darse cuenta que lo más importante era que el Señor estuviera en su vida, que verdaderamente lo necesitaba, que solo no podía. Dice, porque él entendió que Dios podía obrar mejor a través de él con ese aguijón. Tremenda conclusión a la que llegó Pablo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:10, lo leímos. Por lo cual, por amor a Cristo, decía Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo expresa esta paradoja, soy débil pero soy fuerte, porque su fuerza procedía del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender.
que lo mejor que podemos hacer es ser dependientes absolutamente de Dios, para que sea Él obrando en nuestra vida, para que no vayamos nosotros peleando en nuestra fuerza, que nos frustramos, que claudicamos, que nos cansamos. Qué maravilloso es entender que cuando yo me considero necesitada de Dios, cuando soy dependiente de Dios, Él puede obrar con gracia, con grandeza en mi vida y con poder. Amén. Y Pablo lo decía, cuando soy débil, soy fuerte, porque entendió que la fuerza que él tenía provenía de Cristo. Acá aparece una palabra, ¿no? Se perfecciona. La palabra perfecciona o perfeccionado, que aparece en el versículo 9, significan plena o enteramente realizado o hecho completo. Lo cual podríamos decir así. El poder de Cristo se hace completo, es capaz de cumplir plenamente su propósito cuando su pueblo depende de Él para fortalecerse. Es como decía recién, cuando declaramos nuestra necesidad de Él, nuestra debilidad. Cuando nosotros como Pablo dejamos de resistirnos y quejarnos y decir, y a mí me pasa esto y al final siempre es lo mismo, y dejamos de quejarnos y decimos, Señor, acá estoy, te necesito, hacete cargo, no puedo con esto, soy débil. El Señor viene y actúa y obra de la misma manera que obró en la vida de Pablo, ¿no? Le permitimos que el poder de Cristo venga sobre nuestras vidas y Dios nos sorprende porque comienza a derramar innumerables bendiciones, de esas inesperadas que el Señor tiene preparadas para nosotros, cuando le damos el lugar, cuando le permitimos que Él obre en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad muestra la gloria de Dios de una forma impecable. La gracia y el poder de Dios se entrelazan en nuestra humanidad cuando somos débiles, cuando declaramos nuestra necesidad. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? ¿Somos autosuficientes? ¿Nos quejamos porque hay algo en nuestra vida que le estamos pidiendo al Señor y el Señor no lo quita, no lo saca? Por algo será. El Señor sabe todas las cosas, los tiempos y las sazones. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Nos estamos quejando? ¿Estamos permitiéndole a Dios que obre? ¿O le decimos hasta acá? No, hasta acá. No, a mí me van a venir a decir, si yo sabes cómo la tengo todo, me sé, pum, pam. Y el Señor está, si vos te considerás así, fuerte, bueno, a ver. Pero si te consideras débil, el poder del Señor va a actuar en tu vida. El poder, su gracia. Una y otra vez vemos cómo Dios ofrece a través de la Biblia ejemplos del poder de Dios cuando alguien se declara dependiente de Él, ¿no? Reconociendo que no puede solo. Miremos el caso de Moisés, por ejemplo. Moisés era el líder de Israel. Era consciente de sus limitaciones. Cuando leemos Éxodo 4:10 dice así, pero Moisés le rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Se cree que era tartamudo. El Señor no le quitó el problema, pero ¿saben qué le dijo? Anda. No, yo no, anda al faraón. No, pero yo no soy el adecuado, le decía Moisés. Yo no soy el adecuado. Por favor, manda a otro. Pero Dios le respondió, ve de todos modos, Moisés, porque yo estaré contigo. Señor, no soy bueno. A mí me falta. No tengo todo. No importa, vos andá, porque yo voy a estar con vos. Y se manifestó la gracia y la gloria y el poder de Dios. Y lo mismo pasó con Gedeón. Gedeón era el hijo más chico de la familia más chica, de una de las tribus más pequeñas de Israel, y tenía un problema, tenía miedo. No voy a decir cobarde, tenía miedo, yo también lo hubiera tenido si los amalecitas venían todo el tiempo a arrasar con todos los cultivos y con todo el campamento. Él estaba escondido en un lagar, escondiendo el trigo, para que los amalecitas, que eran los enemigos acérrimos de Israel, no vinieran a robárselo. Estaba escondido, tenía miedo. Y se le aparece un ángel y le dice, oh varón esforzado y valiente. Y él
se queda asombrado y dice, es a mí. Cuando uno lee y tiene dudas y le dice, ¿será que soy yo? Y le pone señales del vellón seco y el vellón húmedo, y que el Señor le confirmara una y otra vez que él tenía que ir. Y el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y tú liberarás a Israel. Y así fue, con un hombre que se consideró que solo no podría, pero cuando Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Quién era la fuerza de Gedeón? Dios. Ve con esta tu fuerza y vas a liberar a tu pueblo. Así que él lo hizo. Y esto pasa con cada uno de nosotros, con cada una de las personas, de los hijos de Dios, que reconocen que no son perfectos, que reconocen sus debilidades, pero que las dejan de lado y obedecen. Y confían en el Señor y aceptan la dirección de Dios y se atreven. Qué hermoso. Porque Dios no usa superhéroes. Dios no usa a la superwoman o a superhéroes. Usa hombres y mujeres comunes, como vos y como yo. Que tenemos limitaciones, que tenemos tantas cosas que nos faltan. Pero tenemos el mayor recurso de todos. Tenemos al Señor de señores, al Rey de reyes, y es su gracia sobre nuestra vida. No somos nosotros. Cuando nosotros nos creemos que somos algo, le estamos cerrando la puerta para que Dios obre. No soy, Señor, yo soy imperfecto. Y como Moisés, inadecuado. Yo puedo decir lo mismo. No había nadie más tímida que yo. No había nadie más acomplejada que yo. Y aún temblando, muchas veces iba cuando el Señor me mandaba a hacer algo. Iba. Y yo sinceramente decía, Señor, vos tenés sentido del humor al mandarme a mí. Vos tenés sentido del humor, Señor. Le decía, yo no me siento capaz. Y Dios siempre... Y yo entendí, no soy yo, es Dios. Es el Señor, es su gracia, es su gracia. Una vez me tocó he visto hombres de Dios caer también, porque creyeron que eran lo suficientemente fuertes para llevar adelante algo. Y así como Nabucodonosor, creyeron que todo lo que pasaba porque ellos tenían el carácter, la forma. Y tarde o temprano no quedó piedra sobre piedra. Fue tremendo. Siempre entendamos, prefiero, Señor, 1000 veces entender esto, que soy débil, que te necesito. Y vos te vas a glorificar, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Gedeón, como lo hiciste con todas las mujeres. Estábamos mirando una predicación ayer con los pastores Mica y Jor, y no me acuerdo quién era el que predicaba. Ronnie Olivera. Lo estábamos escuchando. Y él mencionaba y dice, ¿usted se dio cuenta que todas las mujeres, madres de hombres, de personas de la Biblia, que marcaron diferencia, hicieron historia, eran todas estériles? Cuando miramos a Sara, ¿cómo era Sara? Estéril. Y Dios le había dado una promesa de descendencia, de que de su descendencia iban a ser todas las naciones de la tierra. Sara estéril. Llega Isaac. Isaac se casa. ¿Y qué pasó con la esposa de Isaac? Estéril. Bueno, tiene Jacob. Jacob se casa. ¿Y qué pasó? La mujer que la amaba, ¿cómo era? Estéril. Cuando pensamos bueno, la mamá de Sansón también era estéril. La mamá del profeta Samuel, ¿cómo era, Ana? Estéril. Y Dios se glorificó. Eran inadecuadas para lo que Dios estaba diciendo que tenían que hacer. Pero es Dios, es Él obrando, es Él haciendo la obra. Las mujeres creyeron. Ana, a mí me conmueve la historia de Ana. Ella iba y lloraba y le pedía al Señor. Y el Señor le concedió lo que tanto había pedido. Dice 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Te lo leo de nuevo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar
a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ahí estamos nosotros. Nosotros formamos parte de ese grupo. Dios nos escogió a nosotros. Dice a lo vil menospreciado, dice el texto en otra versión. Nos escogió a nosotros. Nosotros somos parte de este pueblo, de lo cual está hablando la Biblia, para avergonzar a los sabios. O sea, somos débiles, no podemos solos, necesitamos de Dios. Necesitamos de Él, de su gracia y de su poder. Nunca debemos alejarnos a causa de nuestra debilidad, porque la palabra dice que Él escogió lo débil. Entonces vos decís, no, yo no voy a seguir porque me siento débil, yo no voy a servir porque me siento débil. No, sí, sos débil, pero gloriate en la gracia del Señor. No te vayas, corre a Dios, corre hacia Él y deja que Él te equipe, que nos equipe. Y nos dé ese poder para cumplir su voluntad. Hay una palabra y hay una promesa de parte de Dios para nosotros. También en Isaías 40, amo esta palabra. Isaías 40, 29 al 31. Dice esta palabra, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los muchachos se debilitan y se cansan. Los jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Esta promesa es para nosotros. Él dice que fortalece y perfecciona a los que confiesan su debilidad, su imperfección, su necesidad y su dependencia. Amén. Cuando nos encontramos en una situación de necesidad, dígame usted si no se da cuenta de cuánto necesita Dios. Cuando las papas queman, ay Señor, cuánto te necesito, ay Dios mío, ayúdame en esta, te necesito. Y cuanto más conscientes somos de nuestra debilidad, más puede hacer Dios en nuestra vida, más puede Él revelar su poder a través de nosotros. Otro texto, Segunda de Crónicas 4:7. Segunda Corintios 4:7. Nueva traducción viviente. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Lo que tenemos proviene de Dios, no viene de nosotros mismos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él, la presencia del Señor es todo lo que necesitamos, como decía la palabra que leímos. Su gran poder y suficiencia descansan sobre nosotros cuando encontramos nuestra fortaleza en Él y Él es glorificado. Y qué hermoso poder decir, como decía el salmista, en el Salmo 73, 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Puedes decir eso? Puede pasarme todo, pero yo soy de Él y Él es mío para siempre. Cuando hablábamos de Pablo, él tenía ese aguijón, no sabemos con exactitud de qué se trataba, si era en la carne, en el cuerpo, pero Dios no se lo quitó. Sin embargo, no era un castigo. El aguijón de Pablo no era un castigo. Tenía que ver con el propósito, porque el ministerio de Pablo funcionaba mejor con el aguijón que sin el aguijón. Por eso el Señor no se lo quitó. ¿Dios estaba enojado con Pablo? No estaba enojado. De hecho, que lo acompañaba, que se glorificaba, que le manifestaba su gracia. No estaba enojado, pero no se lo quitó, porque había propósito. A veces tenemos aguijones en nuestra carne y el Señor tal vez lo quita o tal vez no. Pero no creas que porque tal vez tengas alguna situación así, el Señor esté enojado con vos. De ninguna manera. El Señor, aunque no le quitó el sufrimiento a Pablo, le mostró siempre su gracia,
siempre lo sostuvo y lo fortaleció. Yo no sé hoy cómo estás vos, cuál es el aguijón que tenés en tu carne, si es que tenés alguno, tal vez no, pero en este tiempo más que nunca, poder declarar esto que decía Pablo: cuando soy débil soy fuerte, porque reposa en mí el poder de Dios. Se manifiesta en mí su gracia. Soy débil, te necesito, Señor, te necesito, te necesito. No sé qué puedas estar pasando ahora, en este tiempo, pero te animo a que hoy le puedas declarar al Señor. Tal vez fuiste autosuficiente, yo no lo sé, tal vez te manejaste en tu vida como te parecía, luchaste en tus fuerzas, pero tal vez hoy sea el día en que le digas al Señor: Señor, la verdad es que quise, pero solo no puedo, te necesito, te necesito. Y si esta situación, Señor, que estoy atravesando, si esta situación que estoy atravesando ahora es para que yo pueda llevar adelante tu propósito, la acepto. Eso es de valientes. La acepto, Señor, la acepto. Con tal de que se manifieste tu poder, tu gracia en mi vida. Soy débil, pero cuando soy débil soy fuerte. Hoy oraba, hoy estaba en mi casa orando y yo le decía al Señor, ¿no? Uno en la presencia del Señor derrama el corazón, ¿verdad? Yo estaba ahí y le decía: Señor, y le contaba lo que estaba atravesando y lo que me pasaba, y este texto me golpeaba una y otra vez. Señor, porque cuando soy débil soy fuerte y me gozo en ser débil, porque no se trata de mí, se trata de vos. Como fue con la vida de Pablo. Pablo, tremendo hombre de Dios, pero no fue él, fue la gracia de Dios en él. Y si él no hubiera entendido eso, tal vez nunca hubiera alcanzado lo que alcanzó. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, lo tenía en sus planes y trabajó en él. El aguijón en la carne de Pablo no era un castigo, era parte de su propósito. Que Dios nos dé sabiduría también en esto, de entender, de no quejarnos y simplemente decirle: Señor, si no soy débil, me quiero ser débil con tal de que vos gobiernes mi vida, con tal de que vos dirijas mis pasos, con tal de que tu gracia se manifieste en mi vida. A Dios le gusta usar gente que es dependiente de Él, no que es autosuficiente o autónomo, se maneja solo. A Él le gusta cuando encuentra corazones así, como el de Moisés, como el de Gedeón, como el de Pablo. Pablo dijo: si de algo me voy a jactar, es de esto. Me voy a jactar en lo que estoy padeciendo, en lo que estoy sufriendo. En eso sí, lo acepto, con tal de que el Señor se haga fuerte en mi vida. ¿Cuántos quieren tener a Dios? No, ¿cuántos quieren tener? Porque todos los que estamos aquí creemos, no sé si hay alguien que está por primera vez, que tenemos al Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero una cosa es tener al Señor en nuestra vida y otra cosa es que Él gobierne nuestra vida. Que Él sea el fuerte, ¿no? Que Él sea el que domina y no yo, que le doy permiso a veces, sino que Él gobierne mi vida. Yo creo que estamos en un tiempo en que debemos definirnos. O gobierno yo o gobierna Él. Los dos no pueden gobernar, los dos no podemos gobernar. Y el Señor dice que si nosotros nos hacemos débiles y Él se hace grande en nosotros, su gracia se va a manifestar. Yo no lo pensaría mucho. La verdad que desde donde lo mire es conveniente. Y yo prefiero eso, prefiero hacerme débil y chiquita delante del Señor para que Él se engrandezca. Para que Él no tenga limitaciones ni tenga que estar luchando conmigo. Señor, es tuya la obra, sos vos a través de mí, no soy yo. No importa qué haya hecho. Pablo había tenido tremendas revelaciones, había estado en éxtasis, lo habían llevado. Él dice: no sé si fue en el cuerpo, si fue en el espíritu, no lo sé, pero no puedo contar lo que yo vivía ahí. Imagínense, a veces uno le habla a alguien, no sé, pasa algo, hace algo y lo cuenta y uno se goza. Imagínense Pablo si tenía para contar. Pero no lo hizo. Dijo: y Señor, me hago chiquito
para que vos te hagas grande en mí. Es tiempo de que el Señor se haga grande en nuestra vida. Es tiempo de decirle, Señor, soy débil. Señor, y porque soy débil, soy fuerte en vos, porque en mí reposa tu poder. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. Yo hoy le decía, Señor, me gozo en ser débil, me gozo. ¿Sabe cuál fue mi aguijón en la carne durante mucho tiempo? El temor. Y tuve que lidiar con eso, pero el temor me llevó a estar de rodillas. No un espíritu de temor, sino esa sensación de que, bueno, voy para acá, voy para allá, pero eso me llevó a estar así, Señor, en el nombre de Jesús, a buscarlo a Él constantemente. Decirle, ayúdame en esto, porque vos sabés que en esto yo soy tan débil, Señor. A mí esto me asusta. Ni les cuento cuando entró el hombre del cuchillo. Una vez, para el que nos visita, una vez entró un hombre con un cuchillo. Acá fue, ¿no? Cebolla, acá. Y yo me quedé perpleja, porque bueno, después se fue, pasaron un montón de circunstancias. Pero yo venía a las reuniones preocupada a ver si volvía a entrar, porque tenía miedo que pasara algo. Y llegó un momento que venía manejando y venía para acá. Y yo le digo, Señor, yo no puedo ir a adorarte con mi pensamiento en el hombre del cuchillo. Sácame este temor. Señor, soy tan débil en esto, ayúdame, quítame el temor. Y así, diferentes circunstancias. Pero qué hermoso cuando uno entiende, Señor, me hago chiquita, vos hacete grande. Pero si estás lidiando con algo y el Señor todavía no lo quitó, no reniegues. Tal vez el Señor lo quite, tal vez no. Y si no lo hace, es parte de un propósito, para que seas más efectivo en lo que Dios te pide que hagas. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie.